Les cuento que acabamos de exponer nuestra ponencia negativa al plan de desarrollo producto de la discusión interna de nuestro movimiento. A pesar de que votaron no y no pasará a segundo debate, seguiremos insistiendo en la necesidad de un capítulo específico que decida cómo se va a reactivar la ciudad después del COVID, que nos demos una discusión profunda sobre el modelo económico de redistribución que requiere la ciudad, que todo el enfoque poblacional, de género, esté reflejado en ese plan de desarrollo y que el sector cultura y ruralidad tengan mayor relevancia, además de la renta básica universal. Seguiremos insistiendo para que todos y todas se vean reflejados en ese plan de desarrollo y estos 3 años nos encargaremos de hacerle seguimiento al cierre de brechas sociales y cierre de brechas de género. Esto es una democracia feminista. Les invito a ver la ponencia general. ¿Por qué se toma la decisión al interior del movimiento? Que fue una participación democrática y consolidada, estudiada entre las mujeres que hacemos parte del movimiento, y yo como vocera vengo a hacer la exposición. Ideas generales en términos del plan. Ahí podemos ver, por ejemplo, que es necesario que el plan tenga un plan de adaptación COVID-19, es decir, no es un nuevo plan de desarrollo, es que exista un capítulo específico que nos permita determinar cómo se va a hacer un tema de reactivación y de sostenimiento de ciertas sectores y poblaciones que aparecen mayoritariamente en medio del COVID. Entonces estamos hablando, por ejemplo, indicadores de inquilinatos, el tema de los servicios públicos domiciliarios que con todos los datos que nos daban, hay unos datos de 25,000 personas en temas prepago de energía, el tema de que existen 14 sectores sin agua en la ciudad y todas esas cifras que se fueron consolidando a partir de los informes que daba la institucionalidad, lo que refleja es una gran brecha social y de pobreza y desigualdad en la ciudad que requeriría entonces un capítulo específico en ese plan de adaptación, el tema del sector cultural, los venteros ambulantes, el tema de las trabajadoras sexuales, los bares, las pequeñas empresas. Entonces toda esa información consideramos que es importante que exista un capítulo especializado o específico en ese plan de desarrollo con trazadores presupuestales claros que indiquen el tema de cierre de brechas, porque ya nos lo han dicho, que con esta pandemia nos vamos a retroceder 20 años en lo que habíamos avanzado en generación de empleo. Con el tema que planteamos mucho tiempo sobre cómo es el modelo económico y redistributivo en el que se va a sentar la recuperación de la ciudad. Los cuestionamientos que se hacen es cómo se van a poner a discutir un modelo económico en estos momentos. Pues esa discusión parte, por ejemplo, de datos de que la desigualdad empresarial que hay en Medellín, del 70, las pequeñas y medianas empresas son el 70 y el 80% que generan el empleo de la ciudad, solo controlan el 7% de los activos, 800 empresas que son el 0.8%, controlan el 93% de los activos de la ciudad y las muy pequeñas generan el 30% y solo controlan el 0.4% de los activos de la ciudad. Eso nos pondría una discusión seria sobre las desigualdades, pero además hablar de el modelo que ha generado unos índices de desigualdad impresionantes en la ciudad, pero además también hablar de la riqueza. Nos enfocamos hablando de la pobreza, pues hablemos también de la riqueza y ese tema de cuáles son inclusive las responsabilidades sociales de esas entidades que controlan el 93% de los activos de la ciudad. Y surgen muchas preguntas. Por ejemplo, el Valle del Software va a apalancar ese 0.8% de las empresas que tienen el control del 93% de los activos, o nos vamos a enfocar en lo pequeño, que son todas estas pequeñas empresas que generan desde el 70 al 80% de los empleos. Eso iría conectado con el enfoque del Valle del Software. Si nos dejan las preguntas, por ejemplo, de si hay un tema neoliberal de libre competencia, qué va a hacer los capitales extranjeros y si esto va a generar un desplazamiento de mano de obra, pues
cómo vamos a revertir esa crisis que puede generar en algunos sectores, y una pregunta muy puntual sobre la tercerización laboral, que inclusive la alcaldía tiene alto grado de tercerización, inclusive con los modelos misionales, que eso ya está prohibido por el Consejo de Estado, de que si hay un tema misional no se puede tercerizar, y muchos de los contratistas en la alcaldía tienen ese modelo de tercerización. Y eso, digamos, nos pone en ese modelo económico. ¿Qué pasa con las brechas sociales y brechas de género? Miren, nosotras insistíamos mucho que los indicadores hay que desagregarse por género, por la sexualidad diversa, dónde están las personas con sexualidad diversa en el plan, con indicadores específicos que reduzcan las violencias que se generan por la discriminación, el enfoque étnico, y de ahí cómo esos indicadores permiten un control político importante para la ciudad. En términos de cultura, el sector cultural está muy aporreado en estos momentos, muy aporreado. Va a ser uno de los sectores que se va a reactivar de últimos. Entonces ahí se hace un cuestionamiento por el tema de la asignación presupuestal que hay en cultura, por el tema de la contratación que se hace, que hay veces se concentra en unos grandes proveedores, y que es necesario democratizar la contratación cultural. Pero además, miren esta cifra. En los procesos culturales en la ciudad trabajan a cerca de 1.200 personas en diferentes modalidades. 3.600 de ellas son bases asociativas que llegan a más de 360.000 personas, porque además establecen una red de cuidado al interior de la ciudad. Esos indicadores nos tendrían que revisar cómo se está pensando el tema cultural, y cómo además el presupuesto es mínimo para la potenciación que se puede encontrar en el tema de cultura. Y en el tema de ruralidad, que me he cansado de decir que somos el 70% del territorio de Medellín, y que es necesario un apalancamiento de este territorio, que requerimos de una voluntad política que vaya a apuntarle a la soberanía alimentaria. Aquí quiero hacer una mirada específica y una crítica profunda a la política criminal de la ciudad, que no tiene una perspectiva de género, y eso se ve evidenciado en que no hay ni una sola comisaría especializada en perspectiva de género que cumpla un horario de 24/7. Se aumentaron vergonzosamente la violencia intrafamiliar. Hay más mujeres violentadas que mujeres contaminadas por el COVID. O sea que la violencia intrafamiliar en la ciudad es una pandemia. Y no tenemos un indicador que diga, vamos a reducir la violencia intrafamiliar, vamos a tener una comisaría de familia especializada en perspectiva de género. No tenemos un software que le haga el seguimiento a las medidas de protección que se generan en la ciudad. El año pasado se generaron 9.000 medidas de protección, y tenemos más o menos 52.000 vigentes que no sabemos qué pasó, si las mataron, si se tuvieron que desplazar, si las volvieron a golpear. No hay un seguimiento efectivo. Entonces, una política criminal que no tenga perspectiva de género, por ejemplo, oculta el tema del acoso sexual en la ciudad, en las universidades, en las instituciones educativas, en el sector cultural, en todas las denuncias que han venido haciendo todas estas mujeres. Una perspectiva de la política criminal tendría que decir en esos momentos, voy a tener un indicador sobre el tema del acoso sexual, porque no es un cuento de que las mujeres apenas están mintiendo y están dañándole el buen nombre a muchos hombres, sino que es un tema que sucede y que la ciudad no se ha hecho responsable. Nuestra función no es administrar, porque eso le toca al Ejecutivo, le toca a la administración, pero nuestra función sí es recoger todo lo que hemos recogido de forma muy ordenada, de forma muy seria en el movimiento, porque no ha sido la voz de Dora Saldarriaga, ha sido la voz de muchas mujeres que queremos sentar esta posición en el plan de desarrollo y decir, aquí falta visibilizar poblaciones, aquí falta presupuestos, y aquí falta un tema de redistribución que nos lleve a avanzar a una ciudad futuro, y que sigamos poniendo las discusiones que por lo general se ponen
en lugares donde no llega a la opinión pública, las podamos seguir poniendo acá y diciendo de que no podemos ser un comité de aplausos, que seremos siempre una voz de la gente que no la tiene, y no es que les vamos a robar la voz, sino que les vamos a servir de enlace para poner acá lo que han estado viviendo antes de la pandemia y lo que se ha generado desde la pandemia. Es necesario tener esos enfoques diferenciales, que es necesario que sigamos hablando de lo que nos incomoda hablar, que son las desigualdades en una ciudad que se llama tan innovadora, y que tenemos que seguir mirando a las comunas y a los corregimientos más empobrecidos, que solo cuando tengamos indicadores de cierres de brecha y de cierres de género podemos decir que vamos a avanzar al futuro y que nos vamos a apalancar, garantizando que toda esa gente que votó por nosotros no les demos la espalda, sino que les demos una mirada. Terminaría con mi frase célebre, que seguiré insistiendo por el cierre de brecha de las mujeres de esta ciudad, porque cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Muchas gracias. Estamos listas para cambiar.